proyecto y tenemos un modelo. En este caso, yo voy a agregar un nuevo paquete al cual voy a llamar views. Dentro de views, lo que vamos a tener van a ser los formularios. Entonces, en primer lugar, vamos a agregar un JFrame y le vamos a agregar un nombre, ¿verdad? En este caso vamos a colocarle FRM productos. Entonces vamos a insertarlo y vamos a hacer el diseño, ¿verdad? Vamos a hacer el diseño, vamos a agregar unos cuantos datos, ¿verdad? Los text field. En este caso vamos a cambiar el texto, vamos a dejarlo sin texto y vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar un, una caja de texto para el nombre y una caja de texto para el precio. Entonces vamos a necesitar dos, ¿verdad? Colocar acá txt nombre del producto, ese sería el nombre de la variable. Y vamos a agregar una más, text field. Y vamos a llamar txt precio. Y vamos a cambiar también que no tenga ningún texto por defecto. Bien, ahí tenemos los dos campos y vamos a agregar un combo para seleccionar el proveedor. En este caso vamos a cambiar algunas propiedades. Vamos a colocar acá. Este sería el nombre de la variable, JC proveedor. Y vamos a modificar dentro de sus propiedades los ítems, que en este caso lo vamos a dejar sin ningún ítem. Y lo vamos a dejar en esta configuración inicial. Bien. Ahora lo que vamos a hacer sería pues agregar un controlador para gestionar los productos. Pero antes vamos a hacer que los datos de el proveedor, que en este caso ya tenemos una consulta, ¿no? Que sería esta que tenemos por acá, de getList proveedor, para poder capturar lo que sería, en este caso, un proveedor, o para poder mostrar la información. Si revisamos el modelo del proveedor, al final hay la sobreescritura del método toString, y lo que hace es que está mostrando el ID del proveedor. Entonces, en este caso, este método toString lo vamos a modificar. Y lo que vamos a hacer es que lo que queremos mostrar sería el nombre del proveedor. Vamos a buscar la variable, se llama nombre proveedor. Ese sería el nombre que le vamos a dar, que es el nombre del campo. Bien, entonces ese sería el primer cambio que vamos a hacer. En el método, la clase de proveedor, ya está escrito o sobreescrito, ¿verdad? El método toString. Y lo que vamos a hacer es que vamos a retornar el nombre del proveedor. Ahora vamos a ubicarnos en el formulario. En el código del formulario, pues necesitamos asignarles información acá. Vamos a crear un método tipo vacío que se llame cargar proveedor. Bien. Lo primero que tenemos que hacer, en este caso, si ustedes se recuerdan, acá en este paquete teníamos. Lo primero que tenemos que hacer es crear la instancia del controlador. Entonces nos ubicamos acá en este evento y vamos a crear esa instancia. La clase se llama proveedor controller.
Vamos a llamar controlador y creamos la instancia. Bien, acá lo marca como error porque tenemos que hacer el import. Y una vez que tenemos el import, necesitamos, ¿verdad? Un dato de tipo list, que lo que va a retornar o que lo que va a almacenar, perdón, debería de ser un objeto de la clase proveedor. Vamos a llamar list. Y en este caso va a ser igual a controlador punto get list proveedor, que ya lo tenemos implementado. Acá vamos a hacer dos imports. El primero sería de proveedor del paquete de modelos, la clase proveedor, y lista sería de la clase útil o del paquete útil. Entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un for each para recorrer ese arreglo, ¿verdad? Que se llama lista. En este caso vamos a definir la variable que va a almacenar, ¿verdad? Los resultados de cada iteración y luego el objeto iterable que sería lista. Bien, entonces por cada iteración que nosotros tengamos acá, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar, ¿verdad? O vamos a capturar un objeto de tipo proveedor y ahora ese objeto se lo tenemos que agregar a JC proveedor. Vamos a decir acá JC proveedor punto add item. Bien. Y ahora lo que le tenemos que pasar como parámetro sería ítem proveedor. Bien. Acá nos está marcando como error. Así, porque dice que add item tiene que recibir como parámetro un string. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Dice que JC proveedor recibe un string o tiene que recibir como dato un string eh, como valor del que tiene que estar mostrando, ¿verdad? Como para agregar el ítem. Para corregir este error, nos ubicamos en el diseño, seleccionamos el combo box, buscamos sus propiedades y buscamos el apartado de código o code. Y vamos a buscar la propiedad tipo de parámetros. Si ustedes observan ahí tenemos que tiene que recibir un string. Y simplemente lo vamos a borrar eso que tenía ahí. Y con eso vamos a solucionar el error que tenemos acá en código. Bien. Ahora nos regresamos al método constructor. Después de inicializar los componentes, vamos a llamar, en este caso, a cargar proveedor, ¿verdad? Y vamos a verificar que tengamos activo todo y que esté funcionando bien. Bueno, acá ya nos está mostrando los datos, pero aún no hemos indicado qué formulario se va a mostrar, ¿verdad? Entonces, nos ubicamos acá en JPA práctica, que es el paquete principal, y acá pues voy a comentar estas líneas, ¿verdad? Porque no lo vamos a, bueno, que se muestren siempre, ¿verdad? Para hacer una comparación. Y lo voy a hacer acá. Lo que vamos a hacer es crear la instancia del formulario. FRM, producto, voy a colocar acá font, acá tendríamos que hacer el import del paquete views.
Entonces, de esta manera vamos a hacer que el formulario se muestre. Vamos a compilar nuevamente. Y en este caso, este sería el formulario. Y acá tenemos ya los datos del proveedor. Recuerden de que aquí prácticamente tenemos el objeto directamente. Entonces, al seleccionar uno de estos, lo que vamos a hacer es capturar un objeto. Entonces, ahora en el formulario, regresamos al formulario, vamos a agregar un botón, que es el que va a disparar el evento. Vamos a capturar acá el botón. Vamos a cambiar sus propiedades. Vamos a cambiar acá el texto. Vamos a llamar guardar producto. Vamos ahora a cambiar el nombre de la variable. Vamos a llamar JB insertar. Y ahora vamos a agregar el controlador de productos. Entonces vamos a darle clic derecho acá sobre el paquete de controladores. Le damos en Java Class. Vamos a poner producto controller. Bien, y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero sería, vamos a revisar acá. Bien, acá lo podemos hacer de dos maneras, pero siempre vamos a necesitar el Entity Manager. Entonces, este método que ustedes observan acá, que es de tipo privado, que dice Entity Manager, y que lo que hace es que crea la instancia, ¿verdad? Para que podamos trabajar con la base de datos, tenemos que agregarlo en todos los controladores. Entonces, voy a copiar este mismo código, porque es la misma lógica, y lo vamos a pegar acá en Productos Controller. Vamos a agregar todos los imports necesarios y ya tendríamos ahí la conexión. Bien, luego vamos a necesitar, ¿verdad? Bien, vamos a necesitar la variable Entity Manager. En este caso voy a copiar el de insertar proveedor, que ya lo tenemos listo, y solamente lo voy a modificar. Bien, acá vamos a agregar. Bueno, proveedor no le vamos a necesitar, ¿verdad? Luego lo vamos a corregir. Bien, en este caso tenemos algunas modificaciones más que podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a definir como private una variable llamada de tipo Entity Manager, y el cual voy a llamar Entity. Bien, ahora Entity la voy a inicializar en el constructor de la clase. Entonces voy a agregar un constructor. Y Entity, en este caso, lo vamos a inicializar acá. Y vamos a hacer que esto sea igual a lo que me retorna el método Entity Manager. Voy a colocar acá. Y ahora esto ya no lo vamos a necesitar aquí. Y este método, que es el Entity Manager, lo voy a cambiar de orden y lo voy a pegar abajo del constructor. Bien, ¿para qué vamos a hacer esto? Esto nos va a evitar que por cada vez que tengamos que llamar a la variable entity, en este caso era en, tengamos que llamar al método entity manager, sino que de una vez en el constructor la inicializamos y la vamos a poder utilizar, ¿verdad? En cualquier método de la clase. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para insertar un producto? Vamos a cambiarle el nombre de este método y le vamos a colocar insertar producto. Producto tiene, en este caso, este método tiene que recibir un objeto de tipo producto, al cual vamos a llamar producto. Acá vamos a agregar los imports. Y ahora
vamos a comenzar a modificar este código de acá, 3 líneas. En primer lugar, en lo vamos a sustituir por el nombre entity, que es la variable de tipo entity manager que acabamos de agregar. Inicializamos las transacciones. Ahora vamos a nuevamente cambiar ese nombre. Y en este método de persistencia lo que le vamos a enviar sería el objeto que está llegando como parámetro. Entonces vamos a colocarle acá producto. Bien, ahora lo que vamos a hacer sería siempre manejar esta entity y enviarle los datos a la base de datos y luego cerrar la conexión. Y con esto ya tenemos listo el método para insertar a la base de datos. En este caso, la variación del controlador, digamos, respecto a lo que tenemos en el controller de proveedor, es que la Entity Manager la definimos como un atributo de la clase, para no tener que estar haciendo esta línea por cada método, es decir, conectándonos cada vez, sino que una vez que hagamos la instancia de la clase, se inicializa la variable y ya podemos hacer uso nosotros de cualquiera de estos métodos. Bien, entonces ahora en el evento del botón, es decir, vamos a regresar al formulario y vamos a agregarle un evento al botón de tipo action, action perform. Bien, acá en ese evento del botón lo que tenemos que hacer es capturar pues todos lo que el usuario escriba, ¿verdad? Entonces vamos a agregarlo. En este caso vamos a crear un objeto de tipo producto, de tipo producto, voy a llamar producto insert, va a ser igual a new producto. ¿Recuerdan de qué producto en este caso? Esa clase que ustedes ven ahí es la clase que hace referencia a la tabla de productos. Entonces aquí vamos a agregar el import y por lo tanto producto insert tiene un conjunto de métodos, ya que cada uno de los campos es de tipo private. Significa que no son accedidos sin sus métodos get y setter. Entonces en este caso vamos a utilizar el método setNombre y el método setPrecio para poder asignar los datos. Acá dice que va a recibir de tipo decimal. Ya vamos a ver cómo lo parecíamos. Colocar por acá. Bien, y lo primero entonces sería que comenzar a asignarle los datos. Producto, insert, punto, set, nombre, producto. Y acá lo que vamos a hacer es txt, se llama txt nombre producto, punto, get text. Y ahí estamos capturando el nombre del producto. Ahora, producto, punto, ser, que es el objeto, punto, ser, precio. Y en este caso dice que necesita un tipo de dato de tipo big decimal. Entonces, sabemos que pues, el getText lo que hace es que retorna un tipo de dato string, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá big decimal punto, vamos a ver si tiene, creo que sí, punto parse. Y acá le vamos a pasar como dato txt precio. Punto text, vamos a ver, y si me está generando. Y bien, vamos a hacerlo así. Ahí me está retornando un error. Voy a tratar de corregirlo. Y acá tenemos uno. Vamos a ver. String con, así que no podemos convertir.
Bien, vamos a ver acá cómo puedo corregir. Bien, vamos a cambiar acá los métodos y vamos a ver si no funciona. Y, pues, no, toma values. Bien, lo que necesitamos hacer es convertir de string a big decimal. Decimal. Y le vamos a pasar aquí. Y siempre nos está entrando. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña variación, ¿verdad? Por el tipo de datos que tiene la clase. Vamos a hacer lo siguiente, voy a definir una variable de tipo double, que da precio, el cual va a ser igual a, en este caso, double, darse double, precio, cuánto, precio. Bien, y ahí tenemos el precio, y ahora vamos a modificar acá, más que todo porque el tipo de dato Big Decimal es una clase, la cual pues, hace referencia al tipo de dato decimal de Postgre. Entonces tenemos que hacer esa conversión. Big Decimal, el método .parse no lo tiene habilitado. Entonces vamos a utilizar el método valueOf. O sea, vamos a utilizar la clase Big Decimal, decimal.valueOf. Y en este caso el valueOf sí puede recibir o recibe, ¿verdad? Un tipo de dato doble. Entonces, por esa razón es que lo almacené en una variable precio. Y de esta manera sí ya lo podemos insertar en la base de datos. Ahora, el siguiente paso es que necesitamos, ¿verdad? Un tipo de dato proveedor, porque producto insert punto set ID proveedor recibe un objeto de tipo proveedor. Entonces, acá tenemos pues, dos opciones. ¿Verdad? Vamos a comentar esto. Y la primera opción es tratar de hacer la conversión directamente acá en la asignación, proveedor. Vamos a cd. Bueno, es JB punto, JC. JC es el nombre del combo box, proveedor punto get item. ¿Cómo era? Se me olvidaba el método aquí.
Get selected item. Se me había olvidado el nombre del, del método. Acá sería punto de selected. En este caso es el get selected item para seleccionar todo el objeto. Y se lo pasamos como parámetro al objeto. Y ahora tenemos que crear la instancia al controlador. Y entonces, voy a dar acá para que me actualice los cambios. Vamos a llamar a producto controller. Voy a colocar acá controller. Bien, acá pues, tenemos que hacer el import. Y ahora tenemos que llamar de este objeto. Vamos a llamar insert. El método insertar producto y le vamos a pasar como parámetro el objeto de tipo producto insert. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Prácticamente ya tendríamos la manera en que vamos a insertar y vamos a probarlo, ¿verdad? Si está funcionando correctamente. Entonces vamos a seleccionar acá, vamos a seleccionar, sí, ahí lo tenemos. Vamos a escribir un nombre, ¿verdad? Hola. Vamos a revisar acá la consola a ver si muestra algún error. Y vamos a verificar acá. No muestra nada. Acá. En este caso no estamos validando todavía, ¿verdad? Ya vamos a revisar las validaciones. Y vamos a revisar la tabla de productos. Y verificamos, bueno, ahí está mal escrito el nombre. Pero si ustedes observan, ya se hizo la inserción. Y pues una cosa curiosa que pueden observar es que en el ID proveedor se insertó, ¿verdad? El ID pues del proveedor, no se insertó el objeto, ¿verdad? Ya que eso es lo que hace JPA, ¿verdad? Recibe el objeto y como en la estructura de la clase de producto, lo que se tiene es que este campo, bueno, ¿dónde está? Acá está. Acá. Este campo, ¿verdad? Es una referencia prácticamente, ¿verdad? De ID proveedor. Entonces, nosotros le enviamos el objeto, pero quien se encarga ya de hacer toda la operación sería este, sería JPA, ¿verdad? O bueno, en este caso Eclipse Link, que es el proveedor de servicios de JPA. Entonces, de esta manera nosotros ya estamos insertando los datos, ¿verdad? Del producto. Bien, en este caso también nosotros necesitamos saber, bueno, cómo lo vamos a mostrar, ¿verdad? Que es por parte de lo más importante, ¿verdad? Entonces vamos a hacer acá public. Bueno, en este caso vamos a hacer que retorne un tipo lista, ¿verdad? Y lo que vamos a retornar van a ser datos de tipo producto. Vamos a poner get producto. Entonces, en este caso, list, en primer lugar tenemos que importarlo. Recuerden, sería la clase de tipo o del paquete útil. Y acá lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sería siempre iniciar la transacción. La variable query. Vamos a seleccionar create query, el que recibe, o vamos a utilizar el constructor que recibe un string. En este caso escribimos la consulta, select, y acá vamos a llamar, bueno, así p, from. En este caso sería de productos, que es el nombre de la clase, productos.
y lo cual va a tener un alias llamado Pedro. Esto lo vamos a convertir a get result list y luego un punto y coma. Entonces con estas líneas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es retornar el listado de que esté en la base de datos. Y ya les voy a mostrar algo que es importante que lo veamos, ¿verdad? Entonces vamos a agregar acá el formulario, en este mismo que estamos, vamos a agregar una tablita. Para acá la tabla. Y vamos a cambiar algunos de sus datos, pues. Vamos a llamarlo TT Productos. Vamos a cambiar un poco de sus propiedades. Vamos a ver acá dónde está. Bien, acá en el Table Model vamos a comenzar a cambiar, ¿verdad? Y aquí vamos a cambiar, vamos a mostrar el ID del producto. Vamos a mostrar el nombre del producto. Vamos a mostrar el precio. Y aquí vamos a mostrar el nombre del proveedor. Aquí, ok. Ahí tenemos ya los campos, ¿verdad? Quiero eliminar las filas. Así para que esté vacía la tabla de nuevo. Así, bien, por ahí. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar los datos en esa tabla. Bien, en este caso sí no me recuerdo bien cómo es. Por acá. Que este método nos va a servir de cargar los datos. Más que todo para, bueno, aquí no vamos a hacer esta parte. Bien, vamos a regresar acá. Acá. Bien, entonces vamos a pasar aquí al código. Vamos a crear el método para cargar los datos en la tabla. Vamos a cargar los datos. Vamos a definir acá default. De, aquí vamos a almacenar el modelo de la tabla. Y acá vamos a agregar el nombre de la tabla. De productos, punto,
get model. Bien, aquí tenemos ya el modelo y ahora tenemos que establecer la conexión con el proveedor, ¿verdad? Así que vamos a, perdón, con el controlador de productos, que sería este, producto controller, acá, producto controller, y ahora vamos a definir, ¿verdad? La lista de los productos, y esto va a ser igual a controller. Le vamos a cambiar el nombre a este, cargar nada más. Cargar punto getList product. Bien. Con esta línea prácticamente estamos cargando los datos a esta lista y entonces tenemos que iterar la lista de productos. Entonces agregamos un for each y siempre definimos el objeto que va a estar almacenando cada iteración, un producto, y luego el objeto iterable, ¿verdad? Que sería lista de productos. Bien, ahora por cada iteración que nosotros tengamos, ¿verdad? De lo que sería los registros que están en la base de datos, tenemos que agregarlo al modelo, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que modelo punto add row y pues este recibe, ¿verdad? Un objeto, new object. Bien, entonces los datos que este recibe, ¿verdad? Van a ser lo que esté en item product. Entonces, el primero sería item punto, bueno, item producto punto, sería get ID producto, y lo agregando más, sería item punto, item producto punto, get nombre del producto, sería el otro campo. A ver, creo que me falta algo, vamos a revisar. Y este proceso prácticamente lo repetimos, pero item producto punto get precio y item producto punto get punto, y acá getAddict proveedor lo que hace es que me va a retornar un objeto de tipo proveedor, ¿verdad? Entonces agregamos getID producto punto y vamos a buscar acá a ver si nos muestra getID producto punto. Bien. Y vamos a revisar acá que tengo un error. Permítanme, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Me equivoqué acá. Permítanme, lo voy a revisar. Y, sí me falta. Esta sintaxis. Esto sería. Y regresamos acá. Bien. Y ahí, gracias a, ahí tendríamos ya la sintaxis correctamente, ¿verdad? Solamente vamos a verificar este ID producto
ya vamos a ver un poco de cómo lo podemos trabajar de otra manera. Entonces, una vez que hayamos agregado todas las filas, regresamos afuera del for each. Decimos que entonces JT de producto, productos.set model y le vamos a pasar nuevamente el modelo. Vamos a verificar que se estén mostrando los datos. Acá. Y, bueno, no nos muestra ningún error hasta este momento. Vamos a regresar al constructor de esta clase y vamos a llamar al método cargar productos. Vamos a compilar. Bien. Y ahí ya tendríamos, ¿verdad? El registro. Ahora bien, en ID proveedor vamos a revisar un poquito también de lo que nos está mostrando, ¿verdad? Porque acá solo está mostrando el ID. Lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es que nos muestre el nombre. Vamos a regresar acá. Bien, y acá en este caso, ítem producto lo que retorna es una lista de productos, ¿verdad? Vamos a tratar de capturar, aparte, ¿verdad? Un objeto de tipo proveedor. Poner acá ítem nada más. Igual, y acá vamos a acceder a ítem producto punto get acá, que es de tipo proveedor, que me tendría que estar retornando todo un objeto completo en este caso, del proveedor, ¿verdad? Y vamos a tratar de mostrar directamente el nombre. Entonces nos regresamos para acá y vamos a ver si lo podemos mostrar, ¿verdad? Sería ítem punto nombre, perdón. Y vamos a ver si nos está cargando ese mismo resultado, ¿verdad? Acá, sí. Bien. Y con ese cambio que hicimos, ¿verdad? Podemos ver de que ya nos está retornando el nombre del proveedor directamente. Es decir, sin necesidad de ir a hacer un inner join, ya lo que nosotros tenemos con JPA nos retorna todas las referencias. Por ejemplo, si nosotros hacemos una consulta aquí en Postgres, bueno, ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Que solamente tenemos, si hacemos un select asterisco pron, solamente tenemos el ID del proveedor. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos esta consulta, JPA lo que carga es todo el objeto de tipo producto. Entonces, como ya nosotros tenemos aquí lo que sería la clase producto, y lo que tiene la clase producto es que en ID producto almacena un objeto completo que hace referencia a la tabla de producto, siempre y cuando exista esa coincidencia. Si, por ejemplo, colocamos un ID nosotros ahí arbitrariamente, que no existe la referencia en la tabla de proveedores, pues ahí se va a retornar errores. Pero siempre y cuando hayamos hecho bien las relaciones, siempre vamos a capturar esos datos como objetos. Por eso es que ayer les decía, ¿verdad? De que sí son algunos temas que requieren que entendamos, ¿verdad? Cómo funciona la programación orientada a objetos, porque todo se comporta ahora como un objeto. Entonces, aquí tendríamos ya, ¿verdad? Eh, lo que sería solamente el nombre. Ya para editarlo, entonces sí, ¿verdad? Tenemos que hacer un proceso en el que tenemos que capturar todo el registro de un producto. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, si nosotros lo que quisiéramos es solamente ver todo el detalle de un producto, eh, de solamente un producto, ¿verdad? Digamos para editarlo, porque lo que hemos estado haciendo anteriormente
es que desde el formulario le dábamos clic a la fila, capturábamos los datos, ¿verdad? Y los pasábamos a unas cajas de texto. Entonces, acá puede resultar un poco, o pueden haber inconvenientes al momento de que nosotros querramos editar los datos, porque tenemos que hacer todo el objeto completamente. Y pues si ustedes observan, de la tabla no podemos agarrar todo el objeto como tal o de la fila, sino que tenemos que ir columna por columna. Entonces lo que podríamos hacer en este caso es filtrar, ¿verdad? Que cuando le demos clic a una de las filas, capturemos, por ejemplo, el ID y hagamos la búsqueda en la base de datos y nos muestre todos los datos de ese ID que seleccionamos. Entonces, lo vamos a hacer acá. Vamos a seleccionar, a comenzar a trabajar ese controlador y lo vamos a hacer en este caso. Si ustedes se recuerdan, en el controlador de proveedor, a acordar un poquito de eso, acá, teníamos un método que era find. El método find recibe dos parámetros. Find recibe qué tipo de datos vamos a buscar y por medio de qué parámetro vamos a buscar. Entonces, vamos a utilizar esta línea de acá, ¿verdad? La vamos a reutilizar, pero ahora con producto, más que todo para hacer una búsqueda. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Que ese método me tiene que retornar un objeto de tipo producto. Entonces vamos a hacerlo acá, autocontroller, a decir public, producto, o sea, poner acá que es producto nada más, y este tiene que recibir un parámetro. El parámetro que va a recibir va a ser de tipo, vamos a ver qué tipo de dato tiene. Tiene integer, permite que utilicemos int, así que int id producto. Y acá, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿verdad? Inicializamos la transacción, entity.transaction. Bien, aquí ya iniciamos la transacción, pero en lugar de hacer un persist y después el commit, lo que vamos a hacer sería, vamos a definir producto, y vamos a colocar acá un nombre de objeto de tipo prop, entity. Y vamos a utilizar el método find. Y acá pues tenemos que colocar el nombre de la clase, producto.class. Y el valor de búsqueda sería el ID. Entonces colocamos ID producto. Este nombre que está acá es el que viene como parámetro a la función, ¿vale? Y no vamos a hacer ningún commit, simplemente vamos a capturar ese dato. Entonces vamos a tener que cerrar la conexión acá. Entity.close. Bien. Y ahora en el return vamos a retornar el objeto de tipo producto. Y acá vamos a filtrar entonces según el ID. Bien, vamos ahora entonces a regresar aquí a productos. Y lo que vamos a hacer sería que voy a agregar un nuevo formulario. Vamos a darle aquí en New, WataFrame. Y vamos a colocar acá, bueno, vamos a decir el form, FRM, editar, le voy a llamar, editar producto. Finalizamos. Y lo que va a tener este formulario, vamos a hacerlo pequeñito, va a ser nada más los text fields con los datos, ¿verdad? Por ahí.
con los datos que tengamos pertenecientes al ID que vayamos a seleccionar. Y voy a agregar un label para mostrar solamente el nombre del proveedor que tenga ese producto. Y voy a agregar un combo box para que si el usuario quiere cambiarle el proveedor, también lo puede hacer. Y luego un botón por acá. Y seleccioné uno que no era. Lo podemos utilizar también, pero yo prefiero utilizar JUT. Acá. Y ahí está. Vamos a cambiar las propiedades, vamos a cambiar el texto, no quiero ningún texto por defecto. Voy a cambiar el nombre, txt, edit, nombre. En este caso voy a colocar ese edit para hacer diferencia entre las cajas de texto de formulario de inserción y las cajas de texto del formulario de editar. Eso ya es una cuestión personal, ¿verdad? Y si ustedes quieren, aquí pueden utilizar los nombres que ustedes necesitan. O incluso no cambiarle los nombres. Es una cuestión ya de cada quien. Creo que el precio. Y acá, en el label, lo voy a dejar con texto en este momento para que se pueda ver, pero sí le voy a cambiar el nombre de la variable. Nombre proveedor. Y acá igual. Edit proveedor, ¿verdad? Y luego al botón, no voy a hacer más largo este formulario. Cambiarle el texto. Vamos a cambiar también el nombre de la variable. Para editar. Y aquí en este de los ítems también vamos a eliminar, ¿verdad? Vamos a eliminar todos los ítems. Y de una vez, ¿verdad? Configuramos acá para que no nos dé problema. Type parameters es lo que lo vamos a borrar, ¿verdad? Aquí. Y no quiero que sea. Bien, ahí. Creo que tendría un tamaño aceptable. Y este sería el formulario. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con este formulario? En primer lugar, el método que tenemos en el formulario de productos que se llama cargar proveedor, lo vamos a necesitar. Y solamente lo voy a copiar porque es exactamente lo mismo. Regresamos al de editar producto, source, y acá lo voy a agregar. Vamos a agregar todas las dependencias y en este caso JC proveedor pues no existe en este contexto, sino que debe de estar en edit proveedor. Sería JB, bueno, de JB, edit proveedor. Bien, ahora vamos a necesitar, aquí podemos hacerlo de dos maneras, que cuando se inicialice este formulario, ¿verdad? Reciba un parámetro de tipo entero, la cual voy a definir también como un atributo. Es decir, public int id producto. Y este va o tiene que recibir este método, parámetro, id. Y ahora cuando creemos una instancia de este formulario, tenemos que pasarle un parámetro, que sería el id. Entonces, luego de inicializar los componentes, puede utilizar una referencia tis.id producto, que va a ser igual
ID. Ahora voy a crear un método y acá, bueno, aquí me está generando. Bueno, voy a agregar un nuevo constructor más, ya que estas son las ventajas de Java, ¿verdad? De tener múltiples constructores. Vamos a pedir que me agregue ID Product. Y certificado. No me lo está generando porque me toca escribir. Ilimitado producto. Y en este caso, vamos a hacerlo así. Y esta línea la vamos a pasar para acá. Y vamos a ver si... Ahí lo que hicimos fue agregar un constructor diferente. Al final se van a ejecutar los dos, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces vamos ahora a hacer el otro método que necesitamos, que sería cargar datos del producto. Igual en este caso, este tiene que recibir un entero con el ID. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el controlador de productos, que lo tenemos por acá. Acá está. Productos controller. Y lo implementamos acá. Seleccionamos los imports. Y ahora definimos un objeto producto. ¿Qué producto? Y este tiene que recibir un parámetro que sea el ID. Ahí tenemos que hacer el import, guardamos, y ya tenemos acá el objeto con la información que necesitamos. Y lo vamos a asignar a los datos o a las cajas de texto que tenemos en el otro formulario. Entonces, txt edit nombre punto c punto get nombre. Y ahí tendríamos ya el nombre. Y repetimos el proceso. Y vamos a buscar acá el precio. Solo que aquí hay un error de conversión. Y lo convertimos a string. Luego sería el label donde está lo del proveedor. El label. Y aquí vamos a hacer una conversión. Proveedor. Bien. A ver. Sí.
Aquí lo podemos convertir. Bien, aquí tendríamos que hacer la conversión así como lo hicimos en la tabla del producto, ¿verdad? Vamos a definir proveedor. Aquí está. Bien, de esta manera, ¿verdad? Porque no me lo aceptaba la conversión en una sola línea. Entonces, esto es más que todo para poder mostrar el nombre del proveedor que tiene seleccionado el producto. Ahora que ya tenemos los dos métodos para mostrar los datos, vamos a utilizar acá el de cargar proveedor, lo vamos a mostrar también acá. Vamos a hacer aquí y, y vamos a ver si no tenemos. Creo que este lo vamos a llamar acá. Aquí creo que hice un paso de más. Y vamos a verificar. Bien, entonces dice que vamos a ver si me funciona. Ok. Ahora vamos a agregarle un método, ¿verdad? A lo que sería un evento, lo que sería la tabla, en lo de las filas. Eso no me recuerdo tampoco cómo hacerlo y vamos a buscarlo acá. Acá vamos a utilizar el mouse clicker. Regresamos acá, productos, acá. Bien, vamos a capturar esta información y vamos a hacer la primera prueba. Vamos a hacer acá, significado. Y vamos a pasarle un ID arbitrario, ¿verdad? Solamente para hacer una prueba. Vamos a verificar acá, solamente tenemos un ID. Hacer acá, solamente para hacer la prueba. Bien, acá aún no estamos capturando el ID, simplemente se lo estoy mandando. Y bueno, si me dice que tengo error, cargar acá. Cargar datos dice que tiene un error. Bien, acá me dice que tengo un error, pero no identifico cuál es.
Bien, vamos a ver acá. Vamos a hacer unos cambios acá en el de editar. Como había mencionado, creo que estaba haciendo un paso ahí que estaba de más. Y vamos a utilizar este de acá. Este constructor lo vamos a comentar. Y este ID producto lo vamos a asignar directamente acá, ¿verdad? Le vamos a hacer esto. Editar, montar el producto. Y luego vamos a decir que editar. Y vamos a verificar que nos esté funcionando. Así que acá tenemos un error. Acá creo que está el precio. Vamos a ver si es un error de conversión o es que en la consulta tenemos un error. Que al parecer aquí en la conversión es que tenemos un problema. Vamos a ver si me estoy equivocando en algo. No. Aquí sí lo tenemos, aquí sí lo tenemos bien. Voy a tratar de solucionar acá. Así. Tú. Acá, tú.
Déjenme revisar porque no identifico cuál es el error. Ok, bien, no está llegando el ID. Ese es el error que tengo acá. Sí, no estás hablando porque estaba pensando cuál era el error, pero el problema es que no está llegando el ID acá. Este ID producto no está haciendo, no se lo está asignando. Entonces tenemos que hacer otra modificación. ¿Cómo lo podría mandar? Veamos, voy a comentar esto de acá y vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí. Bien. Ahí no estaba llegando realmente el registro, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer directamente cargando o ejecutando el método de cargar los datos del producto desde pues, el objeto que acabo de crear acá del formulario de editar. Y vamos a regresar acá a editar producto y lo primero es que voy a comentar este método. Entonces vamos a regresar acá. Sí, intenté eso, pero no me lo estaba leyendo de todas maneras. Entonces, vamos a probarlo así. El ID, como les vuelvo a repetir, lo estoy mandando solo arbitrariamente, solo para verificar que nos cargue los datos y ahora sí, ¿verdad? Aquí tenemos el dato que vamos a, bueno, el nombre, sería acá el precio, luego si queremos cambiar todo el objeto del proveedor y luego insertar. Entonces ahí ya tenemos los datos en el otro formulario, así que vamos a hacerlo por paso. Lo primero es capturar el ID según la fila seleccionada, pero para ello me voy a apoyar acá en esto y de esta línea. Get selector rows. Vamos a regresar acá a editar. Sería.
Y aquí lo que necesitamos, ¿verdad? Como ustedes vieron, era capturar el ID del producto. Entonces lo vamos a capturar acá. Bueno, sería JT productos. Productos. Y acá. Solamente voy a cambiar el nombre. Y aquí tenemos que hacer una conversión. Integer. Bien, ahí más que todo para capturar, ¿verdad? Sí, hay que pasear. Y aquí vamos a mandar el ID producto. Y creo que ahí ya tendríamos, sí, vamos a verificar que funcione. Vamos a compilar, seleccionamos por acá y ahí están los datos, pues. Ahí ahora sí ya los tenemos en el otro formulario y pues para editarlo, ¿verdad? Vamos a regresar a producto controller y vamos a crear el controlador para editarlo. Le vamos a hacer voy. Para editarlo tenemos dos, bueno, vamos a tener que recibir el objeto de producto, y vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces lo voy a copiar. Pues va a ser lo que vamos a cambiar, que en el parámetro que estamos recibiendo, como es un objeto, vamos a capturar el ID del producto que está llegando, que ese no lo estamos almacenando todavía, ¿verdad? Ya lo vamos a capturar por ahí. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Pro.set nombre del producto va a ser igual a el parámetro que está llegando, que es producto, punto, get nombre del producto, punto, set precio, y aquí tendríamos que hacer bueno, la conversión la hacemos en el formulario. Punto, del precio, producto, punto, proveedor, punto. Okay. Y luego aquí sí tenemos que hacer un commit. Nos quedaría de esta manera. Aquí posiblemente tengamos que hacer otro proceso, pero lo vamos a probar así, ¿verdad? Tenemos que editar producto y tenemos que armar todo el objeto, ¿verdad? Regresamos al de editar y en este caso vamos a decir que ID producto, que es el campo que tenemos de la clase, va a ser igual a ID. Y aquí ya tenemos el ID, ¿verdad? Del producto. Ahora vamos a tener que agregar un método al botón. Empezamos al de editar. Aquí estamos en el de editar. Y agregamos un evento. Action performance. Vale, que sí. Y aquí es donde vamos a armar, ¿verdad? Todo el objeto nuevamente.
A ver qué podemos hacer acá. Vamos a definir nuevamente un objeto, producto, y lo vamos a editar. Aquí es producto. Y pues tenemos que hacer algo muy similar a lo que hicimos con el de insertar, ¿verdad? Que armamos todo el objeto a partir de lo que el usuario seleccione. Entonces vamos a decir que producto, editar, punto, set, nombre del producto. Y acá es donde vamos a comenzar a capturar los datos de, en este caso, edit nombre, espero que le coloquemos. Le dijiste edit nombre, punto get text, luego producto, editar, punto, producto editar, punto set, precio. Y aquí es donde les comentaba que teníamos que hacer la conversión, ¿verdad? Igual que como lo hicimos en el de insertar, tenemos que definir una variable double y luego double punto pase double, y acá vamos a almacenar lo que esté en edit precio punto get text. Ahora en set precio vamos a decimal punto value of, y le vamos a pasar como parámetro el precio. Entonces aquí ya tenemos el precio y acá vamos a tener que hacer una, vamos a explicar. Podríamos hacer de dos maneras. Una, capturar el ID en algún label o capturar todo el objeto y compararlo, porque ya van a ver lo que pasaría si nosotros hacemos esto. Vamos a definir acá un objeto de tipo proveedor. Y esto va a ser igual a lo que tenga en este caso el combo box. Vamos a hacer acá proveedor, y el combo box le llama lb nombre proveedor. Sería JB, editar, edit proveedor, punto get selected item. Bien, aquí prácticamente ya tenemos armado el objeto. Una vez que tenemos armado el objeto, tenemos que enviárselo al, bueno, acá me falta el producto, editar, punto set ID proveedor. Y lo que tiene que recibir este sería un objeto de tipo proveedor, ¿verdad? Que es lo que estamos capturando del combo. Entonces vamos a decir producto editar, punto set precio, decimal. Y creo que ahí tenemos todo ya completado, si no ya lo vamos a probar, ¿verdad? Y bueno, aún no tenemos el controlador, creo que se lo tengo acá. Acá está el controlador. En este caso le voy a cambiar el nombre a editar a este objeto. Voy a decir que editar punto editar producto, y tiene que recibir un objeto de tipo editar producto. Bien, vamos a verificar. Seleccionamos por acá. Y por ejemplo acá dice Coca-Cola. Vamos a cambiar primero esto. Coca-Cola.
Coca-Cola cero. Y vamos a ejecutar este evento y bueno, tenemos un error. A ver, ya va la... Dice que tenemos una primary key incorrecta. Ah, bueno, sí tenemos aquí sí tengo un error porque no estamos mandando ninguna llave primaria todavía, ¿verdad? Entonces, lo primero sería producto, editar, punto, set, ID producto, y tenemos que pasarle la variable que está como atributo de la clase que la estamos asignando en el de cargar datos del producto, ¿verdad? Sería acá. Eso es lo que me hacía falta y por eso me dice de que no existe esa llave primaria. Vamos a verificar nuevamente por acá. Estamos en su alcance, ¿vale? Y verificamos en la base de datos porque aún no estamos validando. Y ahora sí ya se editó el dato. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, empecemos que vamos a cambiar el proveedor, ¿verdad? Vamos a asistir de editar. Vamos acá y no se está modificando, ¿verdad? No se está modificando correctamente el objeto en este caso, bueno, sí, no se está modificando el proveedor. Vamos a ver, get selected item, proveedor, select proveedor, pero sí lo estamos enviando. Vamos a revisar el controlador, producto, select proveedor, producto.get proveedor. Aquí tenemos que hacer esto, por igual a producto. Y pasárselo de esa manera. Creo que ahí tendríamos que hacer ese cambio, ¿verdad? En estas dos líneas. Vamos a verificar. Vamos a cambiar. Y bueno, no me muestra nada. Bueno, no me está actualizando los datos del proveedor. Vamos a ver si modifica el precio. Bueno, aquí tengo el error, ¿verdad? A lo mejor no se habían percatado ustedes tampoco, que no le estoy haciendo al objeto que corresponde, ¿verdad? Acá, donde ustedes ven que dice aquí producto.setPrecio, tiene que ser pro. Además le voy a editar acá. Pro editar. A este pro editar es que le vamos a asignar los datos. Eso no me estaba funcionando. Acá, producto, setprecio, aquí sí, igual acá. Bien, ahí tenía un error, ¿verdad? Más que todo de lógica que no había colocado bien los nombres del objeto. Donde vamos a compilar. Seleccionar acá. Y vamos a cambiar el proveedor. Y ahora sí ya lo está cambiando.
A regresar acá. Ahora sí, ya está funcionando todo correctamente. Bien, pero acá tendríamos que hacer una validación en el de editar, porque nosotros estamos enviándole, ¿verdad? El ID que esté, o el objeto que esté seleccionado en el combo. Por ejemplo, si por algún motivo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, vamos a probarlo. Ahora vamos a hacer una prueba para que ustedes entiendan mejor el caso que les quiero plantear. Bien, si seleccionamos esto acá, pasamos los datos y, por ejemplo, ahí dice ejemplo JPA. Lo vamos a editarlo antes de editar. Le damos en editar, ahí ya se editó. Tenemos que hacer este proceso más que todo porque no tenemos todo utilizado por una cuestión de tiempo. Pero seleccionamos acá. Y ustedes observen que dice que el test de editar es el proveedor, ¿verdad? Entonces yo solamente quiero cambiarle el nombre. Se recuerdan que tiene ahorita el ID 6. Vamos bueno, tiene el ID 4. Entonces le vamos a cambiar acá, 0, pero le vamos a cambiar el precio a 1.50. Aquí le vamos a poner bien. El proveedor no se lo estamos cambiando, pero si yo le doy a editar, observen que también se cambia. Entonces tenemos que hacer una validación, en este caso, cuando estamos lo podemos hacer bueno, en el controlador no, sino que tiene que ser acá, ¿verdad? Cuando estamos armando, acá, cuando estamos armando el objeto que vamos a enviar al controlador, tenemos que verificar, ¿verdad? Si el objeto que estamos obteniendo es diferente al que está seleccionado. Entonces vamos a hacer una operación acá. Una vez que hayamos obtenido el, el proveedor, acá vamos a hacer una condición. Vamos hasta acá, en este punto. Entonces la condición que nosotros vamos a evaluar, ¿verdad? Sería que acá nosotros podemos comparar objetos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos comparar objetos utilizando el operador igual igual o utilizando una función llamada equals. Y ya le voy a colocar por acá, un poquito. Bien, entonces tenemos que comparar lo que tenemos en la consulta. Por ejemplo, ¿dónde estamos? Bien, acá prácticamente estamos capturando un objeto proveedor. Entonces, para que esto lo podamos comparar nosotros, es decir, lo que venía del formulario anterior, si se modifica, es decir, si de lo que seleccionamos en la tabla, vamos a cambiar el proveedor, entonces que sí se edite, pero que mientras el usuario no cambie de proveedor, pues que no haga ninguna acción en ese caso, sino que se mantenga el mismo proveedor, porque ese es ahorita lo que tenemos, ¿verdad? Es que si no es, se está cambiando el proveedor sin necesidad de que nosotros estemos haciendo esa acción, ¿verdad? Entonces, este caso, este proveedor de acá, vamos a definirlo como una variable o como un atributo de la clase. O sea, decir public proveedor y le vamos a llamar proveedor actual, así bien específico. Este es el proveedor actual. Entonces, esto lo vamos en vez de que sea así, lo vamos a hacer así. Proveedor actual. Igual acá vamos a cambiar esto de esta manera. Entonces, en el evento vamos a verificar si proveedor
proveedor actual es igual a lo que esté seleccionado. Bueno, creo que no sería esa la validación, porque acá siempre va a haber una selección. Ya, déjenme analizar esto. Entonces, el proveedor actual es igual a approach. Bueno, creo que no iría acá la condición. Bien, vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Para evitar esa, eh, ¿cómo les podría decir? Para evitar esa asignación. Entonces vamos a utilizar un evento en el combo box. Vamos a agregar, en este caso, creo que sería cuando cambiemos. Mm, bueno, vamos a utilizar el de Action Performance. Y acá vamos a decir que esta variable que acabamos de definir como proveedor actual, le vamos a asignar lo que esté seleccionado, siempre y cuando el usuario haga esa selección, ¿verdad? Y en este caso voy a comentar esta línea y lo que le voy a pasar sería esta variable de proveedor actual. Aquí es más una cuestión de lógica. Entonces, la idea es que mientras que el usuario no le dé o no cambie de proveedor en el combo box, pues se va a mantener el mismo proveedor. Si el usuario cambia de proveedor, entonces se tiene que, pues, hacer la modificación, ¿verdad? Y vamos a verificar si no funciona esa lógica. Vamos a sacarte ID. Bien, tenemos que, en este caso es el proveedor uno, ¿verdad? Mientras no se haga esta modificación, vamos a, vamos a provocar acá que se verifique, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a colocar acá ejemplo de proveedor y le damos en editar. Ahí se modificó. Ahora, cerramos esto y vamos a volver a compilar. Bien, entonces, si le damos clic acá, ese ejemplo proveedor, si yo, por ejemplo, lo que cambio es el nombre, ¿verdad? Le quito ahora esto de 2 litros, le pongo 1.5 litros, entonces el proveedor no se tendría que editar, así que vamos a verificar si no funciona. Se tendría que mantener el ID 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, mientras el usuario, ¿verdad? No seleccione un proveedor diferente, pues no se va a modificar el proveedor, ¿verdad? Y eso pues lo hacemos agregándole ese evento, este evento de acá. Y si tuvimos que agregar este objeto que es de tipo proveedor, para tener, digamos, eso como una especie de variable global, ¿verdad? Que si se cambia, si solamente el usuario hace el cambio en el combo box, mientras el usuario no haga cambio en el combo box, pues no se modifica el proveedor, ¿verdad? Esa sería la lógica detrás de esto. Bien, entonces, eso sería, en este caso,
parte de las acciones que nosotros podemos hacer. Igual ya el de eliminar, ¿verdad? Se pueden guiar con lo que tenemos en el caso de el, sería en este caso del eliminar proveedor, en el que solamente van a necesitar el ID, ¿verdad? Del proveedor para poder pues eliminarlo. Entonces, bueno, en este caso el ID del producto y ya van a poder eliminar en este caso el producto, ¿verdad? Acá solamente hay que ir cambiando las clases, ¿verdad? Y recuerden de que tienen que hacer esta función acá de merge y para que se apliquen los cambios del commit. Entonces, eso sería respecto a el método que hace falta y ustedes lo agregan, pueden agregar un botón en este de editar o pueden agregar otro evento a la tabla, ahí depende de cómo lo quieran ya implementar ustedes, ¿verdad? Bien, entonces, no sé, alguna duda, alguna pregunta que tengan al respecto. Bien, sí, a lo mejor ustedes piensan que esto puede llegar a ser mucho, ¿verdad? Pero solamente de que se pongan a practicar, recuerden de que ya utilizar una tabla y todo eso ya lo vimos anteriormente, así que solamente es ir acumulando un poquito más lo de la práctica respecto a lo que vayamos ahora asociándolo con esta tecnología de JPA. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá, continuamos la próxima semana. Estén pendientes del aula virtual y ahí del grupo de WhatsApp por cualquier otra indicación que les vaya a dar, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hasta acá, pasen un feliz día.